Realizar las uñas cristal se seguirán los mismos pasos que realizamos en uñas naturales. Comenzamos con empujar la cutícula y quitar el perillo. Limamos la uña. No tocamos y limpiamos con sanitizador. Así que después aplicaremos lo que es el primer para que posteriormente empecemos a medir los tips. Para elegir los tips, los números son del 10 al 1. El 1 es grande, el 10 es pequeño. Medimos tips del tamaño de nuestra uña. Medimos de lado a lado, que no quede espacio si no tomamos un tip más grande. Si es más grande, entonces vamos a empezar a limar los laterales. Medimos de esta forma, recargamos bien lo que es el tip de un extremo al otro. Y si queda un hueco, ese no nos queda, lo cambiamos por uno más grande. Aquí empezaremos a limar los laterales para que nos quede del tamaño de nuestra uña. Ahora aplicaremos resina para pegarlo. En este caso colocaré una uña más grande para que se observe cómo es que iremos dándole la forma, pero siempre es preferible que sea más grande a que sea más chico. Pegamos, en esta ocasión de abajo hacia arriba, presionamos hasta que esté bien pegado. Si soltamos antes, se pueden formar burbujas. De esta forma nos queda. Como verás, se ve muy antiestético, pero iremos poco a poco dándole forma a la uña, así que a continuación cortaremos el cortatip a la medida deseada y para practicar el limado marcaremos la uña con un plumón como lo hicimos a la hora de practicar el limado. Tomamos el plumón y marcamos donde exactamente vamos a limar. Lo puedes hacer de esta forma. Te recomiendo que mientras practiques contigo misma vayas realizándote una uña desde el principio hasta el final y pases a la otra uña. Esto nos ayudará para que vayas memorizando de la mejor manera tus aplicaciones. Y qué mejor practicando contigo misma. Tu mano izquierda es la que realizarás con la derecha. Si eres zurda, entonces te elaborarás la derecha con la izquierda. Recuerda, primero siempre limarás los laterales, que son los 5 lados, y después le quitarás lo que es el brillo al tip. Quitarás bordes, los cuales marcamos con plumones. Cuando limas el borde entre la unión del tip y la uña natural, siempre se realiza con mucha precaución, sin lastimar y sin limar la uña de la clienta. A la hora de limar
lo haremos presionando con cuidado y limar 3 veces en el mismo lugar, y luego cambiarás de lugar a otro para no calentar la uña y que le cause dolor a la clienta. Limas 1, 2, 1, 2, 3, cambias, 1, 2, 3, cambias, 1, 2, 3, cambias. Y así lo iremos haciendo para no lastimar y para no quemar. Limamos muy bien y recuerda no tocar la uña de la clienta o tu propia uña para no engrasar, así que sacudimos. Como verás, en esta línea todavía nos falta un poco de limado. Lo corregimos y empezaremos a aplicar primer nuevamente. Aplicamos primer solamente en la cama de la uña sin tocar tip ni tocar piel, y solo se va a ir extendiendo para no quemar. Ahora empezaremos preparando nuestro monómero y el acrílico cristal. Solo pondremos lo necesario para que cuando terminemos de utilizar el monómero lo volvamos a guardar para no estarlo inhalando. Además es muy volátil y si lo dejamos afuera se evaporará gran parte de nuestro producto. Solamente no lo guardaremos cuando esté contaminado de algún color. Tomaremos nuestro pincel. Recuerda siempre mantenerlo limpio e hidratado. Tomamos nuestro acrílico y empezaremos a poner la primera perla en los puntos de estrés, entre la unión del tip y la uña natural. Humedecemos nuestro pincel y aplicamos la perla. Tiene que ser un proceso rápido para que no se seque la perla y nos cueste trabajo a la hora de extender. Extendemos de un lado a otro, de esquina a esquina, y bajamos. Y lo que nos queda lo subimos hacia la cutícula. De esta forma. Aplicamos nuestra segunda perla en la cama de la uña y extendemos el acrílico hacia la cutícula, después bajamos. De esta forma vamos sellando lo que es la cutícula y bajamos. Para adelgazar y seguir extendiendo el acrílico, presiono el pincel con las cerdas que están muy cerca del raigal y así no queden tan gruesas del lado de la cutícula. Te sugiero que el aplicar el acrílico lo practiques con una uña pegada en alguna base, como lo vimos anteriormente, y ahí pongo el acrílico de manera de muy delgado a muy grueso para que vayas practicando lo que es en la zona de cutícula y sellar muy bien lo que es la zona de cutícula, ya que si se aplica incorrectamente en la zona de cutícula va a haber desprendimientos. Aplicaré otra perla para la zona que nos faltó. Aplico y bajamos. Voy presionando para que no me queden bordes y aplico otra perla. Esta otra perla la voy a aplicar en punta. Esto lo hago solo en las uñas cuadradas. Aplico
extiendo de esquina a esquina y luego aplico la técnica de reversa, extiendo hacia cutícula. Ahora aplicaré acrílico con perlas muy pequeñas, solo donde haga falta. En este caso es para reforzar las uñas en la punta de estrés y un poco en la zona de cutícula. Tú las aplicarás donde veas que hace falta. Esperaremos a que seque para empezar a limar. Recuerda que como es un acrílico con el monómero, a la hora de mezclar se hace una reacción química. Cuando seca, tú la empiezas a tocar la uña y vas a sentir que cambia de temperatura a muy caliente. Y en ese momento es cuando ya se está secando y podemos empezar a limar. Marcaré con plumón donde limar, primero laterales y orillas. A la hora de limar, vamos a limar hacia un solo lado. La regreso pocas veces para no quemar. De esta forma. Empezamos con laterales, solo de un lado limo, no la estoy regresando la lima. Empezamos a limar lo que son las orillas, la zona de cutícula. Vamos a limar con mucha precaución sin tocar cutícula ni piel. Le empezamos a dar forma a la superficie. Y donde haga falta limar, puedes marcar con un plumón para limar exactamente en ese lugar. Vamos a ir tocando la uña para sentir si hay bordes o falta limar.
Recuerda siempre sacudir con nuestro dedo o con algún cepillo. Debe de quedar muy bien lo que es la zona de cutícula para que no haya levantamientos. Así como se aplica correctamente, también se lima correctamente para que no se vea tampoco lo que es el crecimiento con el acrílico. Limamos lo que es la punta para que nos quede totalmente cuadrada, aunque por gusto yo limaré también lo que son las puntas de los laterales para que quede un poquito redondeada. Tocamos, sentimos bordes, limamos. Ya que esté lista, empezaremos a limar con la buffer o sponge. Esta tiene dos lados, uno más fuerte que el otro. Primero usaremos el más poroso y luego el otro. Esta lima se puede regresar y nos ayuda a quitar líneas que hayan quedado con la lima. Luego, para darle brillo, con la lima abrillantadora, que como verás tiene tres lados. Se usa primero el gris, luego el blanco y finalmente el gris claro. Esta lima es igual, se puede regresar. Las dos sirven para pulir y quitar rayones. Finalmente, aplicamos el aceite de cutícula y nos queda nuestra uña cristal. Recuerda, usamos blanco, natural o cristal según la decoración que realicemos, ya que esta será nuestra base para iniciar nuestra decoración. Y ya terminadas tus uñas, puedes decorarlas con acrílicos de colores y con diferentes tipos de decoraciones. Espero te haya gustado este video, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.